Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Hoy vamos a hablar del tema de trigonometría número 7, referente a definiciones. Vamos a tratar los ángulos agudos y obtusos referente a la tangente. Iniciemos con el primer cuadrante. En el primer cuadrante tenemos los ángulos agudos. Considerando el círculo de radio 1, ya sabemos que la proyección de este radio en las abscisas es el coseno y la proyección de este radio en las ordenadas es el seno. Entonces, si definimos la tangente va a ser igual al seno sobre el coseno. Es importante definir la tangente de dos ángulos significativos, el 0 y el 90 grados. Iniciemos con el 0, tangente de 0. Alfa es 0 cuando el radio lo movemos hacia la dirección de la abscisa y se pone en paralelo con la abscisa. Es decir, cada vez que movemos un poco el radio, vemos que la proyección sobre la ordenada, que es el seno, se hace pequeña, va reduciendo su tamaño. Si la reducimos hasta el nivel de llegar a la abscisa, vemos que esa proyección de esa distancia es 0, por lo tanto el seno de 0 es 0 grados. Y el coseno sería la proyección sobre la abscisa. Por lo tanto, si movemos el radio hacia la abscisa, vemos que el coseno crece de esta proyección aquí hasta el radio, que sería el máximo valor del coseno, que sería 1. En ese caso, la tangente de 0 va a valer 0, ya que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. El otro ángulo significativo es el de 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 90? La tangente de 90 va a valer el seno de 90 sobre el coseno de 90. Ahora, ¿cuánto vale el seno de 90? Bueno, la proyección, cuando hacemos crecer el ángulo, vemos que aumenta y va creciendo hasta que llega al valor del radio, que es 1. Por lo tanto, el seno de 90 sería 1. Y el coseno, vemos que su proyección con la abscisa va reduciéndose. Cada vez la proyección es más chiquita. Ustedes ven aquí, más chiquita, hasta llegar al punto de 90 grados, donde la proyección es un punto. Entonces el coseno de 90 grados es 0. Claro que 1 sobre 0 daría infinito. Es decir, que la tangente de 90 grados es infinita. Veamos ahora los ángulos obtusos que están en el segundo cuadrante. Si definimos el ángulo obtuso 180 menos alfa, y alfa es el suplementario del ángulo obtuso, tendríamos lo siguiente. La tangente de 180 menos alfa va a ser igual a la definición del seno de 180 menos alfa sobre el coseno de 180 menos alfa. Entonces lo que tendríamos que ver es cuál es la proyección del radio en ese punto de 180 menos alfa grados. Vemos entonces que la proyección en la ordenada, que sería igual al seno, sería el seno de alfa, corresponde idénticamente a la proyección del seno de alfa. Y vemos que la proyección en la abscisa, en este caso, la proyección en la abscisa, va a ser el coseno de alfa, pero con signo negativo. Es decir, que la tangente del cuadrante 2 es negativa. O sea que la tangente de un ángulo obtuso es igual al negativo de la tangente del ángulo suplementario. ¿Cuánto vale entonces la tangente de 180 grados? Bueno, la tangente de 180 grados, descomponiéndola como hemos dicho, sería tangente de 180 menos 0, donde 0 está representando el alfa. Eso quiere decir que es igual al seno de 0 menos el coseno de 0. Sabemos ya que el seno de 0 es 0 y que el coseno de 0 es 1. Pero en el ángulo obtuso, el coseno es negativo. Entonces tenemos 0 sobre menos 1, pero esto da 0. O sea que la tangente de 180 es igual a 0. Si vemos ahorita y queremos calcular la tangente de 90, es decir, vamos a acercarnos a 90 ahora por el segundo cuadrante, haciendo una reducción del ángulo obtuso desde este valor de 180 hasta llegarlo a 90. Entonces la tangente de 90 grados va a ser igual a la tangente del ángulo obtuso, que sería 180 menos 90. Cuando lleguemos a 90, sería entonces el seno de 90 sobre el coseno de 90 con signo negativo, ya que su proyección en ese cuadrante del coseno es negativo. Eso daría 1 sobre 0 negativo, lo que daría menos infinito. Es decir, que la tangente, cuando estamos reduciéndonos desde 180 a 90 grados, vamos tendiendo a menos infinito, y cuando vamos creciendo de 0 a 90 grados, va tendiendo a infinito. Conclusión importante es que 90 grados es un punto de discontinuidad. Ese punto o ese ángulo de 90 grados no pertenece al dominio de la función trigonométrica, ya que hay una discontinuidad en ese punto.
Si vamos al tercer cuadrante, en este caso estamos hablando de ángulos mayores de 180 grados. Es decir, vamos a considerar 180 más alfa. Entonces 180 más alfa tendríamos que calcular la tangente de 180 más alfa a través del seno y coseno. Tendríamos que ver en esta posición cuál es la proyección del radio en la ordenada y en la abscisa. Haciendo eso tendríamos lo siguiente. Tangente de 180 más alfa es igual al seno de 180 más alfa sobre el coseno de 180 más alfa. ¿Cuál es la proyección del radio en esa posición de 180 más alfa? En la ordenada. Bueno, es el menos seno de alfa. Ustedes ven que la proyección sería el negativo del seno de alfa del ángulo agudo alfa. Y en el coseno sería menos coseno de alfa porque estamos en la abscisa negativa. De manera tal que la tangente de 180 más alfa es igual a la tangente de alfa. Vemos que la tangente de los ángulos en el tercer cuadrante es positiva igual que las tangentes en el primer cuadrante. La tangente de 270, que es un ángulo significativo, va a ser igual a la tangente de 180 más 90. Es decir, de acuerdo a la expresión que vimos antes, a menos el seno de 90 sobre menos coseno de 90. En este caso tenemos dos signos negativos que se cancelan, da positivo y tenemos 1 sobre 0. Es decir, que es infinito. Es decir, mientras vamos creciendo el ángulo desde 180 a 270, vemos que la tangente se va aproximando hacia el infinito. Aquí tenemos otro punto de discontinuidad en el ángulo de 270 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 180? Bueno, 180 más 0 es 180, por lo tanto sería el seno de 180 más 0 sobre el coseno de 180 más 0. Tendríamos entonces menos seno de 0 sobre menos coseno de 0. Y esto sería la tangente de 0, menos y entre menos da más. Así que tendríamos 0 entre menos 1, que sería 0. O sea, la tangente de 0 sería 0. En el cuarto cuadrante estamos midiendo este ángulo 360 menos alfa, este alfa que está aquí. Aquí estamos poniendo un signo menos alfa negativo porque los ángulos pueden medirse de dos formas. Si yo me muevo de la abscisa en forma positiva en contra de las agujas del reloj, los ángulos se miden positivamente. Si me muevo en el sentido del reloj, los ángulos se miden negativo. Entonces ya sabemos que entonces este ángulo sería menos alfa. El ángulo que queremos evaluar es un ángulo que corresponde al cuarto cuadrante, es decir, 360 menos alfa. La tangente de este ángulo será el seno sobre el coseno y tendríamos que ver cuáles son las proyecciones de este radio en la abscisa y en las ordenadas. En la ordenada vemos que la proyección sería el menos seno de alfa y en la abscisa vemos que sería el coseno de alfa. Por lo tanto, la tangente es negativa en este cuadrante cuarto. La tangente de 360 menos 0, es decir, ¿cuánto vale la tangente en el ángulo de 360? Bueno, sería igual al seno de 360 menos 0 sobre el coseno de 360 menos 0. Eso, de acuerdo a la definición que vimos antes, sería menos seno de 0 sobre coseno de 0, es decir, 0. ¿Cuánto es la tangente en el ángulo 270? La tangente de 270 sería cuando alfa es menos 90. La tangente de 270 igual a la tangente de 360 menos 90, lo que es igual al menos seno de 90 sobre el coseno de 90. Esto daría menos 1 sobre 0, o sea, menos infinito. Entonces vemos que al acercarnos a 270 por el cuarto cuadrante va a tender a menos infinito, y cuando nos acercamos a 270 por el tercer cuadrante va a tender a más infinito. Por lo tanto, este 270 grados y el de 90 grados y el 270 grados son ángulos que no pertenecen al dominio de la función trigonométrica. Si vemos la graficación de la función trigonométrica de la tangente, vemos que esta es la curva de la tangente. La tangente tiene discontinuidades en todos estos ángulos. En el ángulo pi medio más k por pi, donde k es un número entero. Esta es la notación de radianes y aquí tenemos la notación en grados. Si le ha gustado este video, suscríbase y dale a la campanita para no perder los próximos desarrollos. Y si desea algún tema en específico, dígalo en sus comentarios.